En este momento tratando de compaginar bien lo que es la ecuación de la energía y su incidencia. O sea, cuando ustedes vieron termodinámica, la ecuación de la energía, no visualizaban bien cuál es la aplicación que tiene esta dentro de la industria, ¿no? Para hablar dentro de la industria, indudablemente tenemos que hablar de equipos específicos, que como tal se desenvuelve o se desarrolla la industria dependiendo de qué tipo de industria, ¿no? En nuestro caso tenemos que irnos orientando con lo que responde a la generación de energía y la generación de vapor y su aplicación. En la generación de energía estamos hablando de la generación de energía eléctrica y en la otra que son los procesos que también es energía, pero son procesos de calentamiento en los diversos ámbitos de la industria, sea esta textil, sea esta láctea, de alimentos, hospitales, etcétera, etcétera. El campo de aplicación es muy extenso en esta línea, ¿no? Pero para ello es importante tratar la ecuación de la energía, de tal manera que nosotros en el proceso o en la incidencia que tengamos en un equipo específico, sepamos discernir si cuando se trata del mantenimiento determinar, a ver, estamos bien con la eficiencia del equipo, cómo debemos aplicar, cómo debemos orientarnos, de tal manera que no necesitamos estar revisando en los libros. Posiblemente se necesite alguna cierta información, como revisar tablas, pero lo otro es que nosotros podemos, desde nuestro ámbito de conocimiento, desde el punto de vista ingenieril, sacar conclusiones, sacar resultados de lo que nos corresponda en ello, ¿no? Y esto puede ser para otras asignaturas, ¿no? Para otros campos, que tienen que ver, por ejemplo, determinar si el equipo estuvo bien diseñado o no. Entonces, para ello, entonces sigamos hablando de lo que habíamos, y vamos a hacer una reminiscencia de lo que ya se había dicho, ¿no? Y por ello voy a compartir lo siguiente para poder ir avanzando, ¿no? Y eso tiene que ver, miren, aquí tenemos lo que habíamos hablado la clase anterior, en el circuito de refrigeración. Tenemos el compresor, tenemos el evaporador, la válvula de expansión, el condensador, ¿no? Y como tal, lo importante es entender este circuito. ¿Y qué más fácil este circuito teniendo una refrigeradora a mano, que todo lo tenemos? ¿Y cómo es el funcionamiento? Ya lo habíamos explicado y reiteramos nuevamente, porque siempre hay que mentalizar, saber cómo funciona, cuál es su diagrama, presión entalpía, o también tenemos el diagrama temperatura entropía. Hay diferentes formas, o presión, volumen específico. De todos ellos se pueden realizar las curvas. En este caso, entonces, ustedes, por ejemplo, ya han visto que el trabajo en el compresor es H2 menos H1. Lo importante sobre ello es de dónde sale y cómo debe hacerse los análisis para poder obtener en ello, ¿no? ¿Ya han avanzado a esta ecuación en refrigeración o no todavía? Marlon, ¿ya han avanzado en esto o no? Sí, aunque la tratamos, o sea, de más específica. Ya. Así, digamos, ahí el trabajo del compresor sería H2 menos H1. La potencia que tenemos ahí es el trabajo del compresor multiplicado por el flujo másico y así haciendo un Ya, balance general con todos. ya, muy bien. Entonces, nuevamente reiteramos. La ecuación de la energía tenemos que es la energía potencial de entrada más energía, si cogemos un equipo específico, ¿no? Hablemos que vamos a hacer nuestro circuito abierto, reiterando nuevamente en el compresor y decimos, vamos a hacer el análisis. Este es nuestro circuito abierto. Entonces, la energía potencial 1, entonces damos aquí que este es a la entrada del compresor 1 y a salida del compresor 2. Entonces, energía potencial 1 de entrada, energía cinética, trabajo de flujo 1, energía interna 1 para vencer el ingreso aquí,
con el trabajo de flujo y más el calor que puede entrar o salir, que tenemos que hacer el análisis, ¿no? Bueno. De la bomba. De 2 a 3. Del De 2 a 3 compresor. condensadores. En vez de... Del compresor. Sí, es al revés, sí. Estoy equivocado. Este es el compresor y este es el evaporador. Perdón un ratito. Ya. Me he equivocado en antes en ponerle. Ya. Entonces el punto 1 sale del evaporador, que indudablemente viene líquido. Incluso podríamos hacer después un análisis en el evaporador. Este es el condensador, que es aquí. Prácticamente lo que va a hacer es absorber el calor de todo el recinto y el fluido cuando pasa, entonces lo que va a hacer, siendo líquido, recibiendo el vapor el líquido a baja temperatura, comienza a evolucionar. Reitero, la característica fundamental de los equipos de refrigeración es el refrigerante. Y el refrigerante, su cualidad es de evaporarse a bajas temperaturas. El agua no lo puede hacer, el agua se evapora a 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces, por lo tanto, lo que hace es absorber el calor y el líquido comienza, recuerden, este es el circuito del refrigerante, comienza a absorber calor y se comienza a vaporizar. Por eso les había dicho al inicio el concepto de vaporización, ebullición. Entonces comienza a vaporizarse de tal manera que lo que entró líquido está con vapor. Y lo que hace el compresor es absorber el vapor, elevarle su temperatura, que en el diagrama de presión entalpía nos permite indicar que esto es un proceso isentrópico y llega a la línea de vapor recalentado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esto se lo hace con una única finalidad de cumplir el ciclo, o sea, porque si no, caso contrario, habría que estar eliminando, si no hubiera esto, estar alimentando constantemente refrigerante. Entonces, viene acá y bajo esa premisa hay que enfriarlo nuevamente y esto se lo somete en una refrigeradora común a un panel que con el aire externo comienza a enfriarlo. De lo que estaba a vapor, aquí ya sale líquido, pero está líquido a alta presión. Entonces esto tenemos que dividir, que todo esto es alta presión. ¿Sí? Todo esto es alta presión. Y lo que está abajo, una vez que pasa por la válvula de expansión o por el tubo capilar, lo único que se hace es bajarle la presión para que pueda entrar nuevamente aquí al evaporador. Entonces, como el caso en este que nos compete es hacer el análisis para determinar la ecuación que rige y posiblemente la eficiencia. Por lo tanto, y eso toca en los sistemas de refrigeración, los grandes sistemas, evaluar la refrigeración, porque estos son grandes portadores de energía, o sea, consumen bastante energía. Entonces, la ecuación de la energía, ¿cuál es? Esta ecuación de la energía que ya la habíamos visto, la energía potencial de entrada más la energía cinética, más el trabajo de flujo, más la energía interna, más Q, es que agrega, o sea, de calor, energía potencial de salida 2, energía cinética 2, trabajo de flujo, energía interna y el trabajo, si se genera o se alimenta de trabajo. Este lo estoy grabando, ¿no? Si acaso necesitan. Luego,
Si despejamos Q, esto va a ser la diferencia de energía potencial 2 menos energía potencial 1, más energía cinética 2 menos energía cinética 1, más trabajo de flujo 2 menos trabajo de flujo 1, más la energía interna 2 menos energía interna, más el trabajo. Todo esto, ¿cómo lo resumimos? La energía potencial, que es una propiedad termodinámica, es igual a la energía interna más la presión por el flujo. Recuerden que esto hicimos el análisis y esto es igual a la energía interna más el trabajo de flujo, porque presión por volumen es el trabajo de flujo. De tal manera que este trabajo de flujo 2 menos trabajo de flujo 1 más energía, energía interna 2 menos energía interna 1, esto es H2 y esto es H1. Entonces, en definitiva, esto sería energía, delta K más delta energía cinética, delta P más delta K más delta H, que es H2 menos H1, y más el trabajo. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace sobre el compresor? Ya lo habíamos visto. ¿Se agrega o no se agrega calor? Bueno, si nosotros topamos y podemos palpar con la mano, eso es que hay una ligera cantidad de calor que se desprende hacia el medio exterior y por lo tanto esta energía potencial, esta energía no es significativa. Por eso es importante saber cómo lo hace y qué lo hace. Y esto podríamos considerarlo despreciable. Cero. La energía potencial de entrada con respecto a la energía de potencial de salida, también despreciable. La energía cinética se considera que la velocidad con la que ingresa es similar a la que sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el trabajo es igual a la diferencia de entalpías, ¿sí? Que esto va a ser igual a que H1 menos H2. Si lo vemos en el diagrama de presión entalpía, ¿qué significa? Que H1 es menor que H2. Por lo tanto, esto sería negativo. Inti, ¿qué nos podría decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Me dijo a mí, ingeniero? ¿Ah? ¿Me dijo a mí? ¿Perdón? No, no lo entendí bonito. ¿Me preguntó a mí, ingeniero? Sí, ¿cómo no? La pregunta es, ¿qué significa eso? Que si es negativo, que se está desprendiendo más calor en H2. No, está perdido de Porque la pregunta. Está perdido. A ver, Nugra, ¿qué significa eso? Que el trabajo que realiza es como es motor, es como que está realizando trabajo. A ver, más durito, ¿cómo? Que como el compresor tiene un motor, entonces realiza trabajo. Por eso es el signo negativo. O sea que se realiza trabajo en el compresor o el compresor realiza trabajo. El compresor realiza un trabajo. El compresor. Sí, porque tiene un motor. Pero entonces, ¿realiza el compresor o se realiza sobre el compresor? El compresor realiza trabajo. El compresor. A ver, vamos viendo otro que nos ayude. Otro compañero. Mauricio Poma. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Cuando el trabajo es negativo.
Cuando el trabajo es negativo. Se sobreentiende que el motor es quien realiza el trabajo, no alguien que realiza un trabajo sobre el motor. Correcto. Entonces, se realiza trabajo. Esto significa que la ecuación nos da, de acuerdo a esto, ¿qué nos indica? Recordemos la ley de los signos, que no es que el trabajo lo realiza el sistema, sino que se realiza trabajo por el sistema. Eso es simplemente para indicarnos que esto es negativo, quiere decir que nosotros tenemos que pagar por la generación de energía. ¿Es así o no lo pagamos por la energía que se hace sobre el compresor? Es este el consumidor de energía que existe en la refrigeradora, solo este. Y si este no está debidamente, por ejemplo, la refrigeradora, hablemos eminentemente de la refrigeradora, si la misma no está alineada, si los empaques no están en buenas condiciones, si el panel le da un ventanal donde le da el sol, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a consumir más energía. Y si dejamos abierta también la puerta, no cerramos, o ponemos líquidos calientes aquí hay los empaques de la puerta, si eso, todo eso, hace que haya mayor consumo de energía. Y eso significa que tenemos que pagar más a la empresa eléctrica por el consumo de esta energía. ¿Sí? Por eso siempre han escuchado, cierra la puerta de la refrigeradora, no ponga líquidos calientes en la refrigeradora. Claro, tiene su razón, no es simplemente por la banalidad de que debe estar cerrada la puerta, que no poner líquidos calientes, sino porque se consume más energía. ¿Y quién está pagando la energía? ¿Quién paga? Va a la empresa y paga. Se da cuenta de que hay picos de consumo, ¿no? Y mucha gente llega a la empresa eléctrica y dice, no, ¿cómo me cobran bastante? Entonces los de la empresa, ¿qué es lo que dicen? No, si nosotros estamos tarifando lo que su medidor da. No, que ese medidor no vale. Entonces muchas de las veces ha tocado revisar el domicilio y se revisa que los empaques, generalmente los empaques no valen. La empacadura de las puertas en la refrigeradora están pésimamente mal. Es obvio que va a haber filtración del aire caliente exterior hacia el aire interior. ¿Y eso qué va a hacer? Que se consuma más energía. Es ahí, entonces, por ejemplo, donde tenemos que tener en consideración. Si cogemos líquidos calientes y los metemos directamente a la refrigeradora, es indudable que esta va a forzar más para cumplir con el ciclo de refrigeración. Para que si nosotros tenemos graduados, debe estar a menos 2 grados centígrados, pues obviamente todas las condiciones de trabajo tienen que estar en función de que esto esté a menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Siendo así, va a tener que trabajar más, circular más refrigerante con la finalidad de que esto esté a menos 2, así esté estos aislamientos en mal estado, que metamos agua o líquidos calientes, que el panel refrigerante esté al sol, que la refrigeradora no esté en equilibrio. ¿Qué va a hacer? Si no está en equilibrio, va a forzar al compresor para que luego esté bombeando, succionando y comprimiendo en una refrigeradora a desnivel. Va a dar lugar a que trabaje más. Eso, miren, en pequeño, tenemos una idea de qué es lo que pasa en el funcionamiento y eso nos va a determinar, incluso podemos determinar cuál es la eficiencia de nuestra refrigeradora. Es decir, qué es lo que está pasando y hacer una evaluación. Si tenemos los equipos de medición, podemos hacer eso. Si tuviéramos, por ejemplo, un medidor de caudal no invasivo aquí, nos va a dar, no necesariamente aquí, porque lo que ingresa aquí es lo mismo que sale acá. Entonces podemos medir cuál es nuestro caudal máximo, kilogramos por hora. Aquí medimos con un voltímetro la intensidad de corriente, el voltaje, el amperaje, un multímetro. Y con ello podemos ir determinando qué y podemos sacar nuestra eficiencia. Es
De tal manera que podemos decir nuestra refrigeradora, y por eso cuando compre un refrigerador es necesario abrir todo el espectro, ¿no? A ver, esta refrigeradora, cuál es la eficiencia, qué motor tiene, de dónde es el motor, ¿es un motor chino? No, revisemos bien. Si voy a pagar más energía a lo largo, me conviene una buena refrigeradora desde el inicio, para no pagar más en energía. Esto es parte de la eficiencia energética. Incluso a la hora de comprar un equipo, desde ahí ya debemos partir para saber si es un equipo que me va a consumir más o es un equipo que me va a consumir menos. ¿Cuál es usted? A ver, usted me va a vender, dígame, ¿cuál es la eficiencia del compresor? ¿Sí? ¿Cuál es su eficiencia? Tiene que mostrarle todos los datos de tal manera que usted sepa elegir bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, de acuerdo a esto, entonces, el trabajo simplemente, sabemos que es un trabajo que se realiza sobre el sistema, pero en sí, la ecuación que me permite determinar el trabajo es H2 menos H1, y este va a estar en unidades de kilocaloría sobre kilogramo. Si esto multiplicamos por caudal másico, porque esto va a estar en kilocaloría por kilogramo y el caudal másico en kilogramo por hora, vamos a tener que nuestro trabajo va a estar en kilocalorías por hora. Haciendo la conversión, podemos llegar a determinar que nuestro trabajo va a estar a ver, tenemos kilocalorías por hora, 1 kilovatio, 860 kilocalorías por hora, entonces podemos obtener la potencia de nuestro compresor. La potencia de nuestro compresor, esto va a estar dado en función de que potencia, su simbología N, esto es igual a caudal másico, ¿sí?, por el trabajo. Entonces, ahí, a partir de ahí ya tenemos nuestra potencia. Y con el efecto refrigerante, nosotros dividido por esto podemos calcular la eficiencia. ¿Dónde está el efecto refrigerante? El efecto refrigerante está aquí. Entonces, miren, uno se da cuenta, entonces, ¿cómo encontramos eso? También lo sacamos de la ecuación de la energía. También lo sacamos de aquí. ¿Y esto cuál va a ser? El efecto refrigerante. H1 menos H4. En función de la valoración que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros podemos determinar el efecto refrigerante. ¿Sí? ¿Se han visto esto, Marlon, ya? Sí, ingeniero. ¿Han visto ya el efecto refrigerante, Marlon? Sí, ingeniero, sí hemos visto. Ya. Entonces, van cuadrando con lo que ustedes han visto ahí con respecto a la aplicación termodinámica que existe para el caso. Dejamos esto y seguimos con entonces, mire, en esto siempre es importante, para poder aplicar el principio de la conservación de la energía a un sistema, es necesario saber qué hace el sistema y más o menos cómo lo hace. ¿Sí? Esto es lo que estamos partiendo siempre. En los sistemas en general se tiene que analizar lo que está sucediendo y decidir qué cambios de energía y qué flujos o corrientes intervienen. Con esto, y tomando en consideración el balance de energía, que se tiene entendido que usted ya tiene que haberlo leído, porque esa es la parte del trabajo autónomo, necesito que ustedes hagan un análisis y den sus opiniones, porque ya está resuelto, en función de eso, para luego plantear otro ejercicio y que lo resuelvan ustedes. Entonces, el ejercicio, ¿qué lo plantea? Ecuación de la energía, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? Pues si lo planteo bien, no copiar nomás por copiar. Hagan un gráfico de cómo es un compresor y en función de eso exponen su análisis, cómo lo entienden ustedes y qué creen que no está bien. O si está bien,
ustedes mismos con su puño y letra sacar la respuesta que corresponde. Entonces, el ejercicio que plantea, un compresor de aire toma a la presión absoluta de 1.05 kilogramos por centímetro cuadrado y lo expulsa a 7 kilogramos por centímetro cuadrado absolutos. El volumen específico 1 es 0.12 metros cúbicos por kilogramo y el volumen específico 2, 0.031 metros cúbicos kilogramos. En una hojita van poniendo su análisis, ¿no? El por qué la energía, el volumen específico disminuye cuando entra a un punto donde la presión es mayor. El aumento de energía es 22 kilocalorías por kilogramo y el trabajo es de 39 kilocalorías por kilogramo. La energía potencial cero, energía cinética cero. ¿Qué cantidad de calor se transmite? Bien, entonces esto, lo que está aquí, ustedes háganlo en un diagrama y lo muestran. A ver, tómense el tiempo de unos 15 minutos para, según el nombre del compañero que elija, 1, 2 o 3, expliquen detalladamente cómo lo entendieron y hagan el gráfico del mismo, ¿no? ¿Cómo lo entendieron y cuál es la respuesta final y por qué esa respuesta tiene esa consideración final, ¿no? Bien, entonces comiencen a trabajar. Para luego ir planteando ejercicios, ¿sí? Ustedes tienen el documento. A ver, Santiago, expónganos lo suyo. Ya, ingeniero, espérenme un ratito para tomarle una foto al... Ya. Ya, ingeniero, Ahora amplíenle un poquito más. Ya. A ahí. ver. Aquí tenemos lo que son los datos que nos da el ejercicio y lo que sería la representación gráfica del ejercicio. Ya. Acá tenemos la ecuación general donde podríamos destacar que la energía cinética y potencial son cero. Quedándonos resumida la ecuación de que el calor es igual a la diferencia de energía interna más el trabajo de flujo y más el trabajo. Entonces, lo que son datos del trabajo la energía interna ya nos da. El aumento de la energía interna ya nos da. Y el trabajo de igual manera. Lo que nos quedaría encontrar es el trabajo del flujo, que es la presión por el flujo volumétrico. Sí, que para el primer caso nos tocaría llevarlo al mismo sistema de unidades. Que aquí lo que hice es transformarlo, dejarlo en kilogramos sobre metro cuadrado. El trabajo de flujo me queda 1260 kilogramos por metro sobre kilogramos. Para dejarlo por kilocalorías sobre kilogramo, lo multiplico 1 dividido para 427.
dándome 2,95 el trabajo de flujo, que sería, en este caso, el de entrada. Para el trabajo de flujo 2, queda de igual manera lo llevo al mismo sistema de unidades. Ya, 21.000, aquí es un 0 menos. Luego para transformarlo a kilocalorías sobre kilogramos, de igual manera lo multiplico por 1 dividido para 427, a este valor de aquí. Entonces me queda 5,08 kilocalorías sobre kilogramo, que sería el trabajo de flujo a la salida del sistema. Entonces, como ya tenemos la ecuación de la energía resumida, sería reemplazar los datos en este valor de aquí, en esta ecuación de aquí. Pero para indicar la segunda imagen. No sé si se... Pero un ratito, ingeniero, parece que solo le he tomado a una hoja el... Ya. Acercarlo un poco. Reemplazando en la ecuación anterior que teníamos, nos queda que la energía interna que ya nos da el problema es de 22 kilocalorías sobre kilogramo. La diferencia del trabajo de flujo que anteriormente ya lo expliqué, y menos 39. Nos dice que es menos 39 porque el compresor realiza trabajo sobre el fluido, dándonos el resultado de menos 14,87 kilocalorías sobre kilogramo. Es decir, que el sistema cede calor. Ya. Bien, esta partita no es que nos dice, sino que uno debe estar claro, ¿no? De tal manera que en los próximos ejercicios que se le haga, uno tiene que deducir, ¿no? Ya. Salga de ahí para ver, vuelta con otro. A ver, José Buri. Ya, ingeniero, ya le comparto la pantalla. Ese es el ejercicio. Primero lo que hice fue tomar los datos y identificar la variable que nos pedía, que era la cantidad de calor que desprendía el compresor o absorbía. En el cual seguido dibujé el diagrama energético, identificando la energía interna, el trabajo y el flujo volumétrico y la presión también que se requería para que trasladar el fluido de un punto a otro. Luego fui a la ecuación de la energía, planteé la ecuación en la cual para los valores de la energía cinética y la energía potencial son de cero. La energía interna ya nos daba la energía de trabajo para trasladar el fluido. Teníamos que obtenerlo multiplicando por el flujo volumétrico por la presión. Y la potencia del motor, que era que ya nos daba también, que es de 39 kilocalorías por kilogramo. Entonces resolví planteando las ecuaciones, resolví. Primeramente saqué en las unidades de kilogramos por metro, pero para hacerlo más fácil lo trasladé a kilocalorías por kilogramo. Por último, reemplacé en la ecuación
del principio en la ecuación de energía y obtuve el valor de menos 14,87, que en este caso el sentido del calor, de la flecha de calor se invertiría. Entonces el compresor está cediendo calor y no está absorbiendo. Entonces la flecha al inverso más bien, Sí, porque ahí está agregando calor. sí. Bueno, entonces en función de esto, ya, es importante que tengan claro para que después no haya inconvenientes en los ejercicios que les voy a plantear. Y puedan, teniendo claro cómo se hace, cómo se plantea, que desde ahí es importante, ¿no? Ya, retire nomás. Bien, para culminar en esta parte, les voy a exponer, bien, una gráfica importante a partir de cómo es un compresor, ¿no? Un compresor toma aire y aquí tiene el motor, ¿no? Por el cual el aire que se comprime, se lo absorbe, se lo comprime y se lo saca, que esto es incluso utilizado en la industria, en la parte geológica, ¿no? En las pinturas, en grandes pinturas, o sea, incluso hasta para derrocar, para martillos neumáticos, todo esto es utilizado un compresor. De tal manera que si uno topa un compresor de estos, ahí el calor es altísimo. Incluso se utiliza camisas de enfriamiento. Entonces, simple, ¿no? Lo coge, absorbe al aire a baja presión y lo eleva a una alta presión, ¿no? Tenemos el volumen específico. Entonces, la ecuación de la energía es importante aquí. Aquí se nota cómo uno lo plantea, ¿no? Es desde aquí donde se resuelve. A ver, tenemos el cambio de la energía interna, que es 22, el trabajo de flujo de 2 menos flujo 1, y aquí ya nos damos cuenta que el compresor consume energía y por lo tanto menos W. O sea, el trabajo ya es negativo. Lo otro simplemente es la conversión a unidades. Trabajo de flujo 1, que es presión 1 por volumen específico. Por eso es importante tomar en cuenta de qué disponemos. Tenemos el valor de presión 1 por volumen específico 1. Entonces utilizamos esta y no la de entalpía. Ojo, no la de entalpía, porque aquí estos datos tenemos a la mano. Y finalmente Q es 22, ya 1487. Significa que el calor no ingresa, sino que se rechaza. El signo negativo indica que el sistema rechaza usted de calor. Algunos compresores de aire tienen camisas de agua para enfriarlo durante su compresión. Bien, entonces esto es importante. Ahora bien, el otro ejercicio, ¿dónde está el documento? Un ratito para verlo. Voy a explicarles, ustedes lo tienen este ejercicio. Para el día viernes ya plantearles ejercicios para que ustedes puedan resolver. E ir ingresando ya en la parte de intercambiadores de calor y con ello más o menos ya tener esbozado el asunto de termodinámica e intercambiadores de calor. Y ya entrar en la parte específica de las plantas de vapor. Bueno, aquí es un planteamiento, ¿no? Recuerden que la parte temática está más arriba. Aquí el planteamiento es calcular la masa de vapor saturado a 3 bars necesario para calentar 100 kilogramos de tomate triturado, desde 25 a 98 grados centígrados. Tenemos el dato de calor específico del tomate, que es 3.94 kilojoules kilogramo grado Kelvin.
Podemos tomar que 3 bares es igual a 3.05 o 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ustedes ya tienen a la mano las tablas de vapor, ¿no? Que ya se les he pasado, ¿no? Entonces, las tablas de vapor, tenemos que a 3 bars, 3 kilogramos, tenemos la temperatura de ebullición, de saturación, 132.8. ¿Qué más tenemos? Que el calor latente, que es la diferencia, ojo, entre la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido, tomarán bien en cuenta eso, es el calor latente. Repito, la diferencia entre la entalpía del vapor saturado seco y la entalpía del líquido, esto es el calor latente. Esto tomarán muy en cuenta que esto lo hemos de tomar en consideración en el dimensionamiento de tuberías. Entonces, este es el calor latente. Como vamos a trabajar en kilojoules, una kilocaloría es 4.18 kilojoules y nos da 2.162.3 kilojoules por kilogramo. Entonces, ¿quién agrega calor? Entonces, este es el balance de masa y de energía. Entonces, aquí el balance de masa o balance de energía. ¿Quién cede calor? El vapor. ¿Quién lo absorbe? El tomate. Por lo tanto, como es calor cedido, ¿cómo lo cede? La masa del vapor, ml, que es el calor latente, recuerden, el mejor calor cedido está en función de la masa del vapor por el calor latente. Si fuera energía, sería dividido para el tiempo. Entonces, la masa del vapor que el calor latente, como es el vapor, es igual a ¿qué? ¿Quién lo gana? Lo gana el tomate. ¿A través de qué? El tomate no se vaporiza, entonces es calor sensible. Masa de vapor por calor específico del tomate, masa del tomate, perdón, calor específico del tomate, diferencia del tomate. ¿De dónde a dónde queremos que el tomate se caliente? Se caliente desde 25 a 98 grados centígrados. Tenemos el calor específico del tomate y tenemos la masa del tomate. Estamos hablando aquí 100 kilogramos de tomate. Por tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Conocer la masa de vapor. El calor latente ya lo tenemos, 517.3, que multiplicado por 4.18 nos da 2.162.3 kilojoules por kilogramo. Simplemente despejamos la masa del vapor y tenemos que la masa del vapor es de 13.30 kilogramos. Indudablemente debe ser mucho menor que lo que va a calentar, porque es por la cantidad de energía que contiene el vapor. Entonces aquí, esto es el balance de lo que necesitamos saber. ¿Quién aporta y quién cede? Y esto es lo que tenemos que tener claro, porque de aquí estamos poniéndole, estamos calentando, pero no estamos diciendo en qué. A través de un tubo serpentín, a través de un tubo coraza. Esos ya son los intercambiadores de calor que se utilizan en la industria. Entonces, lo importante es tener claro cómo se lo hace para después, por ejemplo, en las serpentinas, incluso determinar el área de transferencia, cuántos tubos se necesita, etcétera, etcétera. Y esa es la parte que debemos arribar, ¿no? Entonces, por lo pronto, este ejercicio revísenlo bien para que estén claros del proceso, ¿no? Del proceso que se requiere para el calentamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos utilizando? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta específica?
Parece que no hay problema, sí. ¿Perdón? No, parece que Ya, todo bueno, está ustedes bien. tienen los documentos, entonces revisen por favor. Siempre ya les voy indicando hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, este conocimiento de la termodinámica nos permite ir arribando hacia los intercambiadores de calor, que es lo que se utiliza ya en el diseño específico de una planta de vapor. Si, por ejemplo, ustedes les dicen que queremos calentar leche, queremos pasteurizar, queremos hacerlo en un pasteurizador de placas, ¿cuánto vapor necesito? Entonces ustedes tienen que hacer el dimensionamiento, tomando en consideración el balance de masa o el balance de energía, o en qué tiempo queremos, entonces ahí utilizamos la energía. Ya, revisen entonces todo este material y nos vemos de aquí el día viernes. Yo les voy a presentar algunos ejercicios para que lo resuelvan ustedes y sobre eso vamos viendo lo que ha quedado claro o no está claro. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí nomás, entonces continuamos el día viernes. Ingeniero, Ingeniero, tal vez me gracias. puede justificar la falta Gracias, que ingeniero. yo ingresé 5 minutos después. ¿Cuál es? José Buri. Buri. Cedeño Michael, ingeniero, también, por Cedeño. favor. ¿Cuál más? Cedeño Michael.